reunido con un grupo de compañeros, de amigos, para tratar un tema relacionado con la inteligencia emocional. Nos acompañan Fernanda, Fabián, Camilo y quien les habla, Pedro, Santiago. La inteligencia emocional que tiene que ver con la capacidad que tienen los seres humanos, que tenemos todos como seres humanos para entender nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras reacciones, así como las de las demás personas que nos rodean. Es un concepto que, como decía, nos atañe a cada uno en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral. Y hoy nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con nuestra vida laboral, la capacidad que tenemos de confrontar, de entendernos entre nuestros entornos laborales. Yo quisiera empezar con que Fernanda que nos diera su concepto de lo que es la inteligencia emocional y lo que ella puede interpretar con lo que estamos empezando. Bueno, para mí la inteligencia emocional es la capacidad de percibir, reconocer y comprender cómo se comportan nuestros trabajadores en su entorno, ver cómo llegan en su día o con es más que todo eso. Gracias, Fernanda. Fabián, ¿qué piensas de la opinión de Fernanda respecto de lo que para ella tiene que ver la inteligencia emocional en su entorno laboral? Hola, buenas noches. A mí me parece que la inteligencia emocional, lo dice Fernanda y es muy claro, es lo que nos lleva a percibir a los demás, a uno mismo, y es tenemos la capacidad de entender al otro y de entendernos a nosotros mismos como personas y pues llegar a discutir ciertos temas. Ok, gracias, Fabián. De acá podemos deducir de estas opiniones de Fernanda y de Fabián, pues que la inteligencia emocional tiene que ver con la parte personal y la forma de relacionarnos con otras personas, personal e interpersonal. Entonces, Camilo, para ti, ¿cuál es la diferencia que podrías concebir entre estos dos aspectos, la parte personal y la parte interpersonal? Buenas noches. En la parte interpersonal consiste en la capacidad de comprender a los demás, como la empatía, tener como la forma como de relacionarse con ellos y empezar a conocerlos, a conocer a la persona de sus expresiones. En la parte interpersonal y personal, y en la parte personal es como integrar la serie de competencias que lo determinan a uno y poder relacionarse con uno mismo, tanto como los demás. Ok, de lo que hemos hablado hasta este momento, pues ya tenemos claro qué es la inteligencia emocional y lo que tiene que ver con la parte personal y nuestras relaciones con los demás, la parte interpersonal. Esto nos lleva a identificar varios aspectos. Hay 6 emociones que podemos identificar dentro de lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Tenemos un aspecto que puede ser la felicidad, esa alegría que podemos sentir en muchos momentos, la tristeza, la ira, la sorpresa, el disgusto y las reacciones que podemos tomar en un momento de una angustia o algo. Entonces, Camilo, me gustaría conocer tu opinión respecto del primero, lo primero que trabajo, la alegría. Pues antes que todo, nosotros identificamos las 6 emociones universales porque son las que encontramos en todas partes del mundo y como Pedro lo dijo, la felicidad es como el sentimiento, o es uno de los sentimientos más importantes y positivos porque lo ayuda a uno como a completar metas y lo ayuda a uno a completar metas, estar feliz con lo que uno hace y muchas veces significa en el ámbito laboral que uno puede producir más por estar feliz.
Sí, definitivamente la felicidad nos lleva a actuar de una forma adecuada, de tener una muy buena relación con las demás personas. Cuando las personas están felices, cuando uno está feliz, definitivamente le es mucho más fácil relacionarse con otras personas. Diferente cuando tenemos otra emoción, como puede ser la tristeza. ¿La tristeza a qué nos lleva, Fernanda? Bueno, como muy bien lo comentaba Camilo y Pedro, la felicidad nos lleva a estar a gusto, en cambio la tristeza es todo lo contrario. Es un deseo de aislamiento y pasividad que interfiere en la comunicación de las personas y en nuestro campo laboral esta se nota mucho. Gracias, Fernanda. Sí, definitivamente es el contraste entre estas dos emociones, la felicidad que nos lleva a actuar de una forma adecuada, la tristeza que nos aísla, que nos margina porque es nuestra propia voluntad hacerlo, porque no nos nace el deseo en ese momento de interrelacionarnos con las demás personas. Hay otra emoción que es la ira que cómo nos llevará a actuar frente a nuestra relación laboral. Fabián, ¿qué nos puedes hablar tú al respecto? Bueno, la ira es un sentimiento que tenemos todas las personas y pues ese sentimiento tenemos que tratar de saberlo manejar para que en ciertas ocasiones o ciertos temas, ciertos lugares, la sepamos manejar y no vayamos a estallar. Si digamos en el ámbito laboral, si no sabemos manejar la ira, podríamos tener problemas, peleas, disgustos con el equipo de trabajo que tenemos. Entonces, eso sería la ira. Gracias, Fabián. Sí, definitivamente, Fabián toca un tema fundamental en lo que estamos queriendo hacer, en lo que estamos debatiendo, que es cuál es la reacción que debemos tomar nosotros como gerentes, como directores de una empresa, de un proyecto. Y definitivamente esa es la reacción. Y esa es lo que es la inteligencia emocional, poder tener la capacidad de reaccionar frente a estas emociones que no son nada productivas para nuestro entorno laboral. Hay otras emociones, vamos a seguir tratando estas emociones, y hay otra emoción que tiene que ver con el miedo que podemos sentir por alguna situación particular en nuestra vida cotidiana. Pues como todos sabemos, el miedo es un sentimiento desagradable que nos inunda y es algo que tenemos los seres humanos, que integra a los seres humanos, que es para evitar el peligro. Pero muchas veces este miedo en el ámbito laboral nos puede también afectar desde el sentido como si no estamos seguros del trabajo que estamos haciendo o lo que estamos entregando, o al miedo a no cumplir con eso, nos puede paralizar. Muchas veces no damos un buen rendimiento y nuestro compromiso laboral baja. Gracias, Camilo. Pero a ver, yo pienso que como todo en la vida, estas reacciones negativas, por llamarlas de alguna forma, estas eventualmente pueden ser igualmente una posibilidad de mejora. Si yo reacciono ante el miedo de una forma positiva, si yo lo vuelvo una oportunidad, ¿no consideras que esto nos puede llevar a tomar decisiones que definitivamente nos impulsen a eliminar ese miedo, a quitar ese miedo y todo lo contrario, enfrentarnos con más fortaleza en nuestra vida diaria? Claro que sí, igual hay miedos de miedos y lo más importante siempre es como bregar a enfrentar nuestros miedos para saber también de qué somos capaces y llegar pues a superarnos, ¿sí? Siempre por eso es bueno que digamos con la gente, el equipo de trabajo nos conozca un poquito y sepa saber de qué somos capaces y en qué somos débiles, porque por eso mismo somos un equipo de trabajo y por eso es para poder sacar por la tarea o el proyecto que tengamos todos adelante. Porque digamos, no todos somos buenos en uno, no todos somos malos en muchas cosas, pero como equipo eso sí nos sirve. Por eso es bueno saber decir, bueno, yo soy de él manejando esta herramienta, pero mi compañero es bueno
Solo es, venga, explíqueme o venga, miremoslo, hagámoslo así. Y esa colaboración y mostrando esas debilidades que tenemos ante el equipo de trabajo nos ayuda a superar muchas cosas. Gracias, Camilo. Sí, definitivamente los miedos son oportunidades de entendernos, de conocernos y saber hasta dónde podemos llegar y enfrentarnos a situaciones difíciles, porque básicamente eso es el miedo, es el miedo a enfrentar una situación complicada, por ejemplo, en estos trabajos que estamos haciendo en este momento, el miedo a enfrentarnos a una cámara, el miedo a hablar en público, es algo que definitivamente en la medida en que nosotros lo podamos manejar, podamos retroalimentar esa situación interna que tenemos, pues nos va a permitir salir adelante y muy seguramente para futuras presentaciones ya no vivir ese pánico escénico, ese pánico a expresarnos frente a un auditorio. Igualmente, pues debemos seguir analizando el tema de las emociones. Hay otra emoción que es muy cotidiana dentro de nuestra vida diaria, que la vivimos todos los días, la sorpresa. ¿Qué nos produce sorpresa? ¿Qué implica que nos sorprendamos fácilmente con alguna situación o simplemente si esto nos afecta, nos puede afectar dentro de nuestra vida laboral o no pasa nada? Fernanda, ¿qué consideras tú respecto a esta emoción? Pues Pedro, la sorpresa es un estímulo inesperado que nos ocasiona dos emociones, o felicidad o tristeza. Dependiendo de qué tipo de sorpresa sea, nosotros como individuos actuamos de forma diferente. Por ejemplo, en un campo laboral que me digan, no, es que tal persona le ocurrió un accidente, pues yo como trabajadora inmediatamente me voy a bajonear y me voy a poner triste. Pero si en mi casa o en cualquier otro lugar me llegan una sorpresa con que no, toma este regalito o toma este incentivo por tu buena participación o algo así, pues me van a ocasionar felicidad. Entonces, dependiendo de la situación, la sorpresa trae consigo otra emoción que va a hacer que mi estado emocional cambie. Gracias, Fernanda. Sí, eso es lo que en qué forma nos puede afectar la sorpresa dentro de nuestro ámbito laboral. Y ya por último, tenemos que analizar el tema de lo que es el disgusto. El disgusto que nos producen situaciones que vivimos diariamente. El disgusto que nos puede producir el hecho de conocer a una persona o simplemente ver a una persona y que nos cause disgusto sin darnos la oportunidad de conocerla, sin darnos la oportunidad de escucharla. Son cosas que nos pasan a los seres humanos, que nos dejamos afectar fácilmente por cualquier situación, por pequeña que sea en nuestro ámbito laboral, y lo que es más grave, como les decía, no darnos la oportunidad de conocer a las personas, sino simplemente decir, con esta persona no me voy a entender, sin antes pensar, oye, vamos a conocer a esta persona, vamos a ver cuáles son sus puntos positivos, o simplemente conocerla y ya después de conocerla, de haberla tratado, sí saber si definitivamente nos genera, por decirlo así, una buena vibra o no, o vemos que es difícil interrelacionarnos con esa persona, porque definitivamente también se puede dar el caso que hay personas con las cuales es muy difícil relacionarse, pero ahí está la inteligencia que debemos tener todos los seres humanos y especialmente los gerentes, los directores de proyectos de una compañía, y es poder interrelacionarnos y poder llegar a que todos nuestros colaboradores o esas personas, clientes, proveedores que debemos estar atendiendo día a día, pues simplemente saber manejar la situación de tal suerte que esto no se nos convierta en una situación que sea contraproducente y que conlleve a una mala relación en nuestro entorno laboral. Bueno, ya habiendo analizado y habiendo dialogado sobre estas emociones que tienen que ver con la inteligencia emocional, ya lo que nos toca es mirar cuál es la importancia que realmente tiene el estudio de la inteligencia emocional dentro de las organizaciones, dentro del entorno laboral. Sentir estas emociones, de
poder interrelacionarnos con las personas es positivo para nuestro entorno laboral? Claro que sí, Pedro. Me parece importante entender cómo trabaja el equipo de una empresa, porque con eso podemos obtener mejores resultados. Si nosotros sabemos qué le pasa a nuestro equipo, por qué está sufriendo, por qué está contento, por qué está amargado, con ira, con rabia, con ansiedad, con cualquiera de sus razones, podemos ayudarlo y primero que todo a mejorar su condición, su estado de ánimo y sobre todo mejorar nuestra capacidad de producir o de hacer lo que nosotros estamos haciendo en nuestra empresa. Ok, esto en líneas generales es lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Yo diría que sería bien interesante que para el cierre, para terminar esta actividad, sería interesante como que miráramos ejemplos de nuestra vida cotidiana. Yo les comentaba ahora, antes de iniciar formalmente nuestra reunión, algo que me pasó esta mañana personalmente y que obviamente ahí aplica de forma absoluta, como yo diría que en todas nuestras actividades diarias, lo que es manejar las emociones en el ámbito laboral. Entonces quiero comentarla y de la misma forma me gustaría que de pronto cada uno de nosotros expusiera un ejemplo para tenerlo en cuenta y eventualmente presentarlo. En la mañana, cuando llegué a laboral por un tema familiar, llegué en cierta forma como negativo, como cierta molestia dentro de mi interior. Y a pesar de que era una situación completamente ajena a mi vida laboral, llegué con una actitud no muy proactiva y preciso a una pregunta que me formularon, respondí de una forma no grosera, pero sí diría que con cierta altanería, y pasó muy seguido en 2 o 3 ocasiones, 2, 3 preguntas seguidas que respondí de la misma forma. Una compañera de trabajo se acerca y me dice: ingeniero, ¿por qué hoy llegó gruñón? Eso obviamente inmediatamente me hizo reaccionar y darme cuenta que, oiga, yo traigo una situación completamente ajena de la empresa, la traigo a la empresa, vengo con ese sentimiento, con esa emoción y llego hacia mi trabajo y pues no es la forma. Inmediatamente, obviamente, la reacción es: aquí no hay nada, esto es otro entorno, esto es mi vida laboral, la reacción debe ser otra y obviamente a partir de ahí pasa uno a actuar en la forma correcta. Entonces, no sé, eso es lo que a mí me pasó esta mañana y quería comentarlo. Considero que aplica perfectamente para lo que estamos hablando. Camilo, ¿qué ejemplo tienes tú para compartirnos? Pues uno es un ejemplo, digamos, más que un ejemplo, es como, sí, es un ejemplo que yo tengo de una compañera que además que es como la cabeza del grupo donde yo estoy trabajando, que hablar con ella es muy molesto porque todo es negativo, nada, tiene mucho trabajo y o usted va a hablar con ella y a toda hora le contesta como golpeado porque es algo de trabajo. Entonces la gente se indispone a hablar con ella y prefiere no contar con ella para muchas actividades y al final tenemos que todos entregar un producto. Y así como van las cosas, creo que no vamos a cumplir porque el grupo no tiene disposición para compartir con ella. ¿Sí? Entonces, la actitud con la que uno llega a trabajar, no todo lo que nosotros tiene que ser la mejor, no todo lo que nosotros hacemos o el trabajo momento nos puede dar, pero creo que debemos de hacerlo de la mejor forma para poder sacar el proyecto adelante. Vale, Camilo, gracias. Gracias por tu opinión, gracias por compartirnos esa experiencia. Fernanda, ¿tú qué nos puedes compartir? Bueno, yo trabajo en obra, compañero, y pues evidencio muchas situaciones de los trabajadores y una de ellas es como la necesidad en la que ellos viven y cómo lo reflejan. Tengo un trabajador que al parecer
según los compañeros no come bien y este trabajador llega sin energías, entonces llega sin energías, gruñón, todo lo que le dicen para hacer es una pelea, entonces, sin embargo, uno también tiene que tener en cuenta que las emociones van ligadas de una situación y uno no puede pretender que porque todo el equipo de trabajo está contento, todos tienen que estar así. Uno también debe entender las situaciones adversas a lo que hay, al estado de ánimo de esa persona. También se procede a hablar con esa persona pues para intentar aliviar como los humos entre ellos, porque obviamente cuando no hace caso a las directrices, pues se le hace un llamado de atención y pues se le empieza a preguntar qué pasa, pero pienso que también tiene que ver mucho el estado emocional con las situaciones que vive la gente. Uno muchas veces omite eso y piensa que que porque uno está bien, que porque uno llega contento, todos tienen que estar contentos y pues no necesariamente es así. Uno no conoce y pues de todas maneras es motivar también al diálogo, a que esa persona, si uno ve que está con esas emociones que interrumpen el comportamiento laboral, invitarla como que se desahogue y como que cambie su estado, porque pues tampoco es bueno uno estar así todo el día y pues generando molestias. Ok, Fer, gracias. Gracias por esa opinión. Fabián, ¿tú qué nos puedes compartir? Bueno, yo tengo un caso que sucedió en la entidad donde yo trabajo. Tengo un compañero que es excelente trabajador, pero pues los jefes inmediatos y pues el gerente José lo explotan. O sea, como es tan bueno y tan eficiente, todo se lo cargaban a él, Entonces él estaba triste y pues ya abrumado de tanto trabajo que tenía, que a los compañeros no los ponían a hacer mayor cosa y pues todos iban a las 6 de la tarde y él pasaba derecho en algunas ocasiones y pues estaba agobiado y pidió la renuncia por eso mismo. Una persona tan buena, tan excelente, unas capacidades inmejorables, si iba a ir de la entidad, pues por querer los superiores explotarlo, digámoslo así. Entonces, eso sucedió en nuestra entidad. Fabián, pero ¿el compañero al fin se fue de la entidad o continuó? ¿Cómo que está yendo el internet? Okay, sí, Ya. Fabián, pero el compañero definitivamente se retiró de la empresa o continuó laborando. Él pasó su renuncia y pues se conversó sobre el tema y tuvieron una charla y lo cambiaron de departamento y sigue apoyándonos en todo lo que queramos. Él siempre está dispuesto a ayudarnos y a aportar a que la entidad salga adelante. Ok, para concluir esta charla, yo creo que el ejemplo de Fabián nos ilustra muy bien de lo que es tener capacidad gerencial. Definitivamente podría uno decir que el gerente de la empresa donde trabaja Fabián no fue muy inteligente, no está tomando la mejor decisión, porque definitivamente ahí está la capacidad de entender cuál es la forma adecuada de uno actuar como líder, como gerente, como director frente a un personal, frente a una persona muy valiosa y que sin embargo prácticamente la dejaban perder simplemente por una falta de una gestión gerencial, de una gestión como el director de esta entidad. Afortunadamente, pues nada, reaccionan, pero no, por lo que yo veo, no por la decisión del gerente, sino por la decisión de todos los demás compañeros. Y pues nada, los otros ejemplos simplemente resumen todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional,
resumen que definitivamente todas estas emociones, lo importante es saber tomar las decisiones, saber reaccionar, saber retroalimentar y tomar las decisiones que más le convienen a la empresa. Esa es la importancia de este tema de la inteligencia emocional en nuestra formación como futuros gerentes de proyectos, como directores de proyectos. Entonces, nada, muchas gracias a ustedes, Fernanda, Fabián, Camilo, muchas gracias por compartir sus experiencias, lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, y hasta una próxima oportunidad.